Ok, creo que ahora sí estamos en vivo, ¿no? Tiempito sin, sin hablar por aquí. Muchísimas gracias a los que se van a ir agregando, a los que se van agregando a la sesión. Ahí en la sección de comentarios me pueden dejar como siempre cualquier duda, pregunta, crítica que tengan. Ahí muy seguro va a estar el community manager respondiendo todas sus preguntas. No voy a gastar tiempo en explicar por qué no estuve, por qué sí estuve, qué es lo que estoy haciendo, ni nada de eso, porque a mí me gusta ir al grano y vamos a lo que vinimos. Así que gracias a todos los que se han ido agregando una vez más, los que estuvieron pendientes, los que han estado pendientes por el grupo. Ahora vamos a utilizarlo un poquito más que antes o que los últimos 4 o 5 meses. En fin, por ahora vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar del euro, vamos a hablar del dólar y vamos a hablar del gold. Vamos a hablar de todo lo que desde mi perspectiva se puede apreciar para colocar una que otra posición de aquí a que se acabe el año, ¿no? Ya estamos a 20, ya faltarían 11 días para que se acabe el año. Y nosotros como somos unos viciosos y nos gusta apostar mucho el dinero, queremos seguir apostando hasta el final del año para ver si recuperamos esos $200 que perdimos por allá en febrero y marzo. Así que más o menos de eso va el tema o la sesión del día de hoy. Cualquier duda, una vez más en los comentarios, que está el community manager respondiéndoles todo. Vamos a comenzar de una vez, muchachos, vamos a comenzar de una vez. Una posición con buen riesgo. El criptopana dice que una posición con buen riesgo-beneficio atrae más que una posición fundamentalmente justificada. Nosotros usualmente, sobre todo cuando estamos comenzando, ¿no? Nos damos esos primeros batacazos viendo posiciones no 3-1, 5-1, 4-1, sobre todo en el mercado de CFDs, y nos dejamos llevar un tanto por la gráfica, ¿no? Por lo atractivo que se puede llegar a ver con respecto al modelo o al ejemplo que yo vi en un video en YouTube o en un libro que me descargué o en una gráfica que imprimí, perdón, o en una guía que imprimí. Y por el contrario, una posición fundamentalmente justificada es mejor que una posición con buen riesgo-beneficio, porque estamos hablando de probabilidades. El riesgo-beneficio no te habla de probabilidades, el riesgo-beneficio te habla de cuánto tú puedes ganar en base a las cantidades o a las unidades de riesgo que colocaste. Recuerda que riesgo es una unidad medible, es una unidad contable. Y una posición fundamentalmente justificada le agrega, vamos a hablar así en términos de probabilidades, un poquito más de probabilidad al acercamiento que tú estás utilizando. Puede ser que esa posición no salga como tú pediste, como tú quisiste, ¿no? La posición fundamentalmente justificada puede que no salga como quisiste, pero quizás la próxima sí, porque estás apuntando a la dirección en donde encontramos el fair value, hacia donde se encuentra el valor justo. Y esto lo estoy diciendo porque más adelante en este mismo video, vamos a hablar sobre fair value, vamos a hablar sobre valor justo y es importante que sepamos esto, ¿no? Cuando estamos hablando de fair value, estamos hablando de una posición fundamentalmente justificada. Cuando estamos hablando de una justificación, estamos hablando también, o hacemos referencia a todo aquello que funcione, que sirva para darnos a nosotros un fundamento, un basamento, acorde a un modelo de estudio para colocar una posición o para asumir cierto riesgo dentro del mercado. A eso nos referimos con una posición fundamentalmente justificada. Vamos a hablar un poquito del DXY antes de entrar en materia per se, que es Bitcoin, euro, bueno, el dólar, este es el índice de dólar, pero quiero hablar un poquito, voy a hablar de manera enfática en Bitcoin y en el euro, un poquito más adelante. Por ahora la tendencia sigue vigente desde marzo, los altos siguen intactos, mientras que el marcador dólar se sigue moviendo a la baja. Vamos a ver si la gráfica, la imagen del DXY me habla acá. Al ritmo que vamos, volveremos a tocar los bajos del 2018. Si no me da esta imagen. Quizás acá se ve ahora. Ah, mira, aquí está, ¿no? Bueno, como puedes ver, el mismo rango que yo lo hablé en uno de los videos, en las 6 razones para ver un DXY bajista, ¿no? Entonces, creo que se llama así, 6 razones para ver un DXY bajista. Y ya, bueno, ya esas 6 razones, obviamente que se encontraron unas con las otras. A ver, ¿dónde está? Hay un video que se llama DXY bajista, 6 razones para ello, que se necesita para que el DXY empiece a correr a la baja. Esto fue, mira, hace 5 meses atrás y bueno, en efecto eso es lo que terminó pasando. No debería sorprendernos mucho si nosotros, repito, sabemos un poquito de fundamentos, ¿no? Y bueno, para el tema de fundamentos también hay una serie de videos, los que no se los han visto, que los invito a chequearlos, que es cómo hacer un análisis fundamental. Hasta ahora hay 5 videos allí, eso les falta bastante, pero bueno, poco a poco, muchachos. En fin, esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Tenemos una especie de túnel, ¿no? Por la parte de abajo tenemos los 89 institucional. Recuerda que este es el DXY, esto es un índice, esto es un marcador, esto no es el valor del dólar per se, no es el performance del dólar versus una canasta de divisas, que está algo anacrónica esa canasta, pero bueno, no es algo que podamos controlar y es lo mejor que tenemos.
Así que una vez más, la tendencia sigue vigente desde marzo de este año, más o menos como por acá. La tendencia sigue siendo completamente bajista una vez que nos llevamos a estos lows que están acá, ¿no? Recuerden, rompimos un lows en temporalidad mayor en velas de una semana, eso es una tendencia bajista, claro y marcado, sobre todo si venimos rebotando de una resistencia, una área que ha servido como resistencia desde más o menos el 2015 hasta ahorita, ¿no? Y por abajo que tenemos estos niveles que están acá, el 2018. Por eso, al ritmo que vamos, volveremos a tocar los bajos del 2018. ¿Eso quiere decir que puede haber un reversal? Bueno, puede que haya una breve regresión, pero no necesariamente quiere decir que vamos a volver a subir. Esto puede quebrarse acá y repito, o lo que siempre he dicho, ¿no? Los mismos niveles de precios generan las mismas emociones en los especuladores a menos de que fundamentalmente algo cambie. Eso, bueno, eso no lo dije yo, eso lo dijo Charles Dow en su momento. Y para seguir hablando un poquito del DXY y de la Fed, bueno, la Fed ha vuelto y como pueden ver el criptopana también, armados de cuesta a los dientes, me coloca por aquí el compañero V. Damiano, y en efecto, armados de cuesta a los dientes porque, bueno, hasta ahora nada ha cambiado, hasta ahora todo sigue igual, ¿no? Seguimos inyectando dinero, quizás no esta barbarie como lo hicimos hasta hace unos 2 meses atrás, pero sí va a haber o va a seguir existiendo una inyección paulatina de dinero, ¿no? Digamos que yo no me veo con ese cuento y aquí ahorita entrando en tema de Bitcoin, que el BTC, que el Bitcoin va a destronar al dólar, ¿cierto? Pero hay que resaltar algo con respecto a lo que está haciendo el oro en este momento. Y fíjate que acá un compañero me pone oro up. Me gusta el oro up y retuiteo el oro. Porque en efecto es así. ¿Qué tienes acá? Tienes el dólar cayendo. Esto no quiere decir que cuando el dólar cae, el oro sube. Esto lo que quiere decir es que es un tema de intercambio, ¿no? Lo que estábamos hablando en los videos de cómo hacer un análisis fundamental. Recuerden que cuando estamos en el mercado de divisa o en el mercado cambiario, y bueno, puede ser que estemos hablando del oro, ¿no? En este caso, o en este momento, y el oro no es una divisa per se, sino es un metal, es un commodity, es una materia prima. Pero al final de la jornada tú lo cambias por un valor en dólares, ¿cierto? O sea, tú lo cambias por $1.800, tú lo cambias por $1.600. Y si ese dólar se aprecia o se devalúa, la referencia con respecto al oro también se va a apreciar y se va a devaluar. Eso es algo completamente lógico y normal. Así que si esto empieza a bajar, la cotización del oro va a tender al alza. Sí, pero porque tienes un dólar un poquito más, entre comillas, devaluado. Entonces el precio siempre busca su nivel justo, su nivel de equilibrio, en el cual la oferta se encuentra con la demanda y tenemos lo que se conoce como el fair value, ¿cierto? Mientras nos estemos moviendo en este rango, el DXY está en un fair value porque eso ha sido su rango de valor justo desde el 2015 hasta la actualidad. Ya veremos una vez que toquemos los lows de 2018 que puede llegar a pasar allí, que hay a nivel de fundamental en ese punto, pero hasta ahora este es el rango que tenemos, no hay nada de que asustarse con respecto a si el oro va a subir mucho o el oro va a caer mucho o el DXY va a subir mucho o el DXY va a caer mucho por el simple hecho de que son cotizaciones de precio y ya. Hay que resaltar lo que está haciendo el oro en este momento. Gold está intentando romper la tendencia bajista a corto plazo, tal cual como bien lo está haciendo, como bien lo está haciendo el DXY o como bien lo intentó hacer el DXY en este punto, pero sencillamente no pudo a nivel de cotización, ¿no? Por acá digo, el compañero Geniver dice que yo sinceramente veo esto como el bolívar dólar. Si cae el oro, compre, y si cae más, compre más. Bueno, es algo así. El compañero lo entiende. Ay, yo, no. Vamos a darle un corazoncito al compañero. Y necesitamos nuevo contenido SP. Bueno, espero que esto les esté sirviendo hasta ahora. Y entrando un poquito más en materia con respecto a Bitcoin y qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que llegó a los 20K, que ahora estamos en territorio inexplorado y eso es algo totalmente nuevo y novedoso porque en efecto no sabemos hasta dónde puede llegar ya que no hay un techo en la parte de arriba o no hay un techo en el norte de la gráfica, ¿no? Y se apunta hacia el cielo, apunta hacia las estrellas, hacia la luna, tuve Moon, Lamborghini y todas esas cosas. Pero lo cierto es que Bitcoin es una nueva clase de activo. La diferencia entre el rally del 2017 y el 2020 es fundamental y no es técnica, no es una diferencia técnica, no es que hubo un hombro, cabeza a hombro, no es que hubo una taza, no es que hubo un perro, no es que hubo un pie, no es que hubo un pie, no es que hubo, no, nada de eso. Hay una diferencia fundamental y es el tema aquí. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Si me lo preguntan, según este modelo, sí, según este modelo que identifica el swing, los grandes ciclos de precio, debería decir, los grandes ciclos de movimiento de precio, si tienes un primer punto que es el smart money, que es donde tienes el takeoff, que es por ahí donde nos empezamos a escuchar de Bitcoin, ¿cierto? Y ahorita deberíamos estar como acá, en el primer sell-off, ¿sí? Cuando ya están los inversores institucionales, ¿cierto? En el primer sell-off
deberíamos estar acá y todavía no hemos entrado acá. Aunque si vemos la gráfica de Bitcoin, vamos a decir, no, CryptoPana, ya estamos ahí. Bueno, si crees que ya estamos ahí, entonces no tienes futuro dentro del mercado de Bitcoin porque no tienes nada que hacer ahí. Ya que tú piensas que esa fase ya pasó y entonces deberíamos estar en un proceso de decaída, ¿no? Pero repito, es un tema de ciclos. Los ciclos siempre se repiten. Y entonces tienes esta primera fase, tienes esta segunda fase y por aquí ya viene como la tercera fase, ¿cierto? Sinceramente, yo creo que esto, esto que está aquí, o que fue lo que pasó 2017, 2018, 2019, es, ¿dónde está? Es esto que está aquí. ¿Y qué viene esto? ¿Sí? Ahí es donde va a haber entusiasmo, va a haber atención de los medios, inclusive ya está ocurriendo, ¿no? La atención de los medios, el entusiasmo, ahí viene cuando ya estemos en un pico, estamos entrando en un tema de avaricia, estamos entrando en un tema de locura ya, y es cuando, no, que este es el nuevo paradigma, que fue exactamente lo que pasó cuando, aquí, ¿cierto? Fue exactamente lo que pasó aquí, esto es un ciclo entre un ciclo, entre un ciclo, entre un ciclo, es el tema de los fractales, el tema de lo que siempre ocurre, ¿cierto? Y esto es lo que normalmente tiende a ocurrir. Vamos a continuar por acá, no me voy a adelantar, sino que bueno, la diferencia entre el rally del 2017 y la del 2020 es fundamental, no es una diferencia técnica. En el 2017 hubo inversión retailer, en el 2020 hay inversión institucional, que son dos cosas distintas. ¿Cómo lo sé? Bueno, vamos a sentar y a leer un poquitico. La diferencia entre un trader a un retailer es el manejo de riesgo. Y no hablo simplemente de colocar el stop loss, sino de algo mucho más profundo, cuando estamos hablando de portafolio. Sí, normalmente pues, escuchamos la palabra portafolio, sobre todo entre el mercado de criptoactivos, y pensamos, bueno, tengo Bitcoin, tengo Ethereum, tengo BNB, tengo LTC, tengo XRP, tengo la otra y 15 monedas más. Y al final de la jornada es que terminas teniendo 15 de lo mismo, porque pertenecen al mismo mercado. Y como pertenecen al mismo mercado, son afectados por las mismas variables. Es decir, que si uno cae, todos caen. Y eso es algo que tenemos que entender. Porque cuando estamos hablando de portafolio, las correlaciones importan. Repito, no, un portafolio no es tener muchas moneditas de, entre comillas, proyectos en los que, entre comillas, crees. Portafolio es saber categorizar tu capital versus tu riesgo. Es decir, cuánto capital tengo versus cuánto riesgo estoy manejando. Al tema de las correlaciones es porque son importantes, puesto el proceso de toma de decisiones es fundamentalmente diferente entre un retailer a una institución. Ya de eso hablaba en el manual audiovisual en la criptopagina.com. Los primeros, es decir, los retailers, se basan en sentimientos, acción de precio. Y cuando estoy hablando de acción de precio, muchos dicen que, bueno, como que esto, como el precio se movió de aquí hasta aquí, entonces el precio está en una tendencia alcista y como se movió de aquí hasta aquí, está en una tendencia bajista y como se movió de aquí hasta aquí, entonces el precio también se movió. Y el precio no se mueve de manera diagonal. El precio se mueve, si nosotros vamos a decir que en realidad el precio no se mueve, el precio cambia. ¿Sí? El precio hoy es 2, mañana es 3, pasado mañana es 4, pasado mañana, bueno, el día después de pasado mañana es 5 y así sucesivamente. El precio cambia y puede cambiar de 5 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 6, puede cambiar de uno al otro o de un número a otro pegando brincos muy grandes. Pero al final de la jornada lo que hace es cambiar hacia arriba o hacia abajo. Entre comillas se mueve, pero es que no es que se mueve, es que cambia y listo. Ahorita ves un 2 en la pantalla, luego es un 2.5, luego es un 2.8 y luego es un 1. ¿Sí? Porque el precio lo que hace es cambiar acorde a un marco temporal que tú le coloques a la gráfica. Sí, en este caso vemos que cada una de las barras está una al lado de la otra porque, bueno, tenemos un tema de tiempo que te lo mide por semana, cuando te lo mide por hora, que la barra te dura una hora y así sucesivamente hablando. Pero no es que el precio se mueve, sí, no es que hay una acción de precio, el precio no tiene ningún tipo de acción, si vamos al caso. Los retailers también se basan en noticias, se basan en señales, se basan en grupos de Telegram y en influencers de YouTube, e Instagram y tal y qué sé yo, porque bueno, porque suena cool, porque la vida que ellos quieren es la que yo tengo y como eso es lo que yo quiero, entonces seguramente si hago lo que ellos me dicen que haga, voy a ser rico y millonario, ¿no? No es así como funciona la cosa. Bueno, nosotros sabemos que no es así como funciona la cosa. Los segundos, los institucionales, tienen un flujograma de toma de decisiones un poco más complejo. La mejor forma para medir riesgos es compararlo con la diferencia estadística que lo aleja o acerca, ahí cuando estamos hablando de correlación, que lo aleja o acerca a otro activo, subyacente, índice, una cesta u otro portafolio, ¿cierto? Vamos a esperar que me haga esta imagen que me interesa que la vean, porque cuando estamos hablando de instituciones, y ya lo he hablado wow,
que jode videos, sinceramente. Trading institucional, derivados financieros también se toca, o sobre todo cuando estoy hablando aquí de trading institucional nuevamente, en cómo hacer análisis fundamental hablo de eso, en todos los análisis que hice entre febrero y julio también hablé bastante de instituciones, todas estas sesiones en vivo, quiebres de mercado, ahí se habla que jode de este tipo de análisis y no quizás no un paso a paso, pero sí cuál es la diferencia de acercamiento y bueno, hay posiciones que ustedes han visto que unas estuvieron muy bien, otras estuvieron exageradamente mal, pero al final de la jornada, repito, esto es una apuesta. Y cuando estamos hablando de instituciones, repito, el flujograma es distinto. Cuando estamos hablando de el tema de la creación, tiene que haber una autoridad o un participante, y esa autoridad o participante es la que genera todo el tema de cómo se cotiza esa acción, que es lo que hace Grayscale en su momento. Ahorita voy a hablar de ellos, de Grayscale. O posteriormente, cuando estás haciendo un proceso de rendición, bueno, ya la rendición es otra porque tienes un ETF, el subyacente cotiza en base, perdón, el activo que tienes entre manos, el portafolio que tienes entre manos cotiza en base a otro subyacente, ya tienes otro tipo de AP, allí involucras otro tipo de legislación, porque son normas y reglas que hay que cumplir en ese respecto cuando estamos hablando de tema de portafolio. Así que lo mejor que puedes hacer es tener activos con muy poca correlación entre unos y otros, es decir, cosas como, por ejemplo, el oro y el franco suizo, cosas como, por ejemplo, la cesta SP 500 y el yen japonés, cosas como, por ejemplo, una cesta IBEX 35 y un rublo ruso, y el rublo ruso. Son activos que tienen muy poca correlación o correlación negativa. Eso es lo que te permite reducir el delta de tu portafolio. Adivina qué pasa si solo tienes criptoactivos, que es lo que estamos diciendo y hablando ahorita. Al estar expuesto a una sola clase de subyacente, entonces dependes de un solo mercado. Cuando los activos no tienen correlación entre ellos, sino que se mueven de forma independiente, entonces reduces la volatilidad e incrementas de forma artificial el momentum de tu delta, el momentum del delta que tú tienes entre manos o que está en tu portafolio en ese momento. Recuerda lo que siempre hemos querido, post volatilidad previo momentum. Aquí está. Vamos a borrar todo esto. ¿Qué es esto? Y esto es algo que veníamos mencionando desde abril, ¿no? Esto aquí y esto aquí. Esto es volatilidad. Brincamos un punto a otro, un punto a otro, un punto a otro, un punto a otro. Luego nos acumulamos en un espacio. Cuando reventamos el punto de volatilidad, no hubo regresión y tampoco hubo retroceso. Por extensión hubo expansión. Esto es volatilidad. ¿Y qué es esto? Momentum. Momentum. Aquí lo podemos ver otra vez. Nos vamos para estos niveles de precio. Y bien abajito, bien abajito. ¿Qué es esto? Este cuadro que yo voy a poner acá. Volatilidad, rebotamos un punto, rebotamos de otro, rebotamos un punto, rebotamos, acumulamos arriba, momentum. Inclusive, antes, ya había pasado. Porque repito, es un ciclo. Esto otra vez. Rebotamos, ¡pum! Momentum. Y aquí igualito al final, o es el comienzo de Bitcoin, o es el comienzo que esta gráfica está cotizando. No, rebotamos, ¡pum! Momentum, rebotamos, ¡pum! Momentum. A veces hay unas regresiones más profundas que otras. Fíjate que esta regresión, no se parece en algo a esta. A esta. Rebotamos y después otra vez para arriba, papá. ¿No se parece? Claro que se parece, porque son ciclos, porque es. ¿Dónde está? Porque es esto. Cuando estamos dentro de este proceso en el cual las instituciones están ingresando, nosotros tenemos que saber en qué punto del ciclo nos encontramos. Si no es lo mismo estar en el pico del ciclo, que es cuando tienes codicia, cuando tienes avaricia, cuando tienes un extremo en las emociones y sentimientos, a cuando estás al comienzo, o cuando estás en el bear trap, ¿no? El que le llaman el bear trap. A ver. Ingresar acá. Seguimos por acá. Los segundos, las instituciones tienen un flujograma de toma de decisiones un poco más complejo. La mejor forma para medir riesgos es compararlo con la diferencia estadística que los aleja o acerca a otro activo subyacente, índice cesta u otro portafolio.
¿cierto? Cuando los activos no tienen correlación entre ellos, sino que se mueven de forma independiente, entonces, repito, reduces la volatilidad e incrementas de forma artificial el momentum de tu venta. Justo eso fue lo que pasó en marzo del 2020, cuando llega nuestro nuevo amigo el COVID-19 y entre comillas gracias a ello, digo gracias o por culpa de a ello, ahora podemos darnos cuenta que los mismos que especulan en base al precio de Bitcoin también lo hacen con otros subyacentes, solo hay que ver la recuperación para notarlo. ¿A qué me refiero con esto? La correlación de Bitcoin con el S&P 500 era muy poca, por ejemplo, ¿no? El S&P 500 se la pasaba en -1, -0.1 a de -0.1 a 0.1, ¿no? 0.1 positivo. Se la pasaba en ese movimiento. Pero ¿qué sucedió? Cuando cae todo el mercado, la correlación sube. La pregunta es por qué eso sucede. Porque, bueno, Bitcoin también cayó, pero, y al final de la jornada, ¿por qué se mueve el mercado? Que era lo que estábamos hablando. ¿En dónde están esos videos? Acá, en trading institucional, así funciona el sistema financiero. En estos videos estamos hablando exactamente de eso. ¿Por qué se mueve el precio? Porque hay una cotización por arriba y hay una cotización por abajo. Cuando los de abajo pacan a los de arriba, el precio se mueve en un sentido. Cuando los de arriba pacan a los de abajo, el precio se mueve en otro sentido. Esto no se trata de toros y osos, esto no se trata de los que van largo y los que van corto. Esto se trata de la cantidad de oferta que hay en un momento dado versus la demanda o la cantidad de demanda que hay en un momento dado versus la oferta. Y resulta que si todo cae, es porque las personas o los individuos, las entidades financieras que tenían la capacidad de mover el mercado, vendieron el SP 500 y también vendieron Bitcoin, porque no es que el precio del Bitcoin persigue al SP 500, sino que cae porque hay un exceso de oferta o que sube porque hay un exceso de demanda. Y no es que la demanda y la oferta muevan el precio, sino que estamos hablando de oferta a nivel de finanzas, estamos hablando de oferta de algo que en efecto es un Bitcoin y que hubo una venta de Bitcoins o una demanda de algo, una demanda certera, una demanda cierta, una demanda agregada, que en este caso es de Bitcoins y que hay y al haber una demanda de Bitcoins el precio tiende a subir porque se empieza a empujar el precio hacia arriba porque se compra lo más barato, los que están vendiendo se dan cuenta que la gente está comprando a 20 y están dispuestos a pagar 20.5, 21, 22 y ahí es donde empieza la puja, es donde empieza la negociación, es donde empieza que lo que dije al principio, la búsqueda del valor justo, la búsqueda del fair value. Y cuando estamos hablando de herramientas o de subyacentes, mejor dicho, intrínsecamente correlacionados, positivamente correlacionados, ese fair value está diluido porque ahí sí estamos hablando de un proceso de persecución, como por ejemplo lo que sucede entre Ripple y Ethereum y Bitcoin y Litecoin y Dogecoin, porque todas dependen de Bitcoin o de la cotización de Bitcoin, y si eso cae, todo lo demás cae. Cuando la policía entra a un burdel, todos van presos hasta el señor que limpia, porque al final de la jornada todos están aquí, todos, para mis ojos, son culpables. Lo que quiero decir con esto es que si uno cae, todos caen. Y eso fue exactamente lo que pasó con el COVID-19. Todo el mundo, entre comillas, cayó, pero no por el mero hecho de caer y ya, porque el precio no se tropieza y no se cae. O sea, los precios no se caen, las cotizaciones no es que se tropezaron y ¡ay, cayeron! No, sino que hubo un masivo sell-off, sino que hubo una masiva venta por la cantidad de incertidumbre que había en ese momento. Y luego empezó lo divertido. Y se acuerdan esos videos de, a ver si los encuentro por acá. Esos deberían estar acá en quiebre de mercado. Ay, no. Ahora voy a empezar a hablar yo allí con mi voz horrible. Hay unos videos en los que hablo específicamente de Bitcoin. A ver, cómo arbitrar Bitcoin. Bitcoin seguirá subiendo. Por acá tenemos Bitcoin cuando estaba subiendo, cuando pasó los 10K. Pero por aquí hay otro que se llama Bitcoin sin volatilidad. ¿Por qué comprar Bitcoin? Es decir, desde hace tiempo ya hasta este momento venimos hablando de la necesidad de tener Bitcoin en tu portafolio, ¿no? Repito, ¿por qué comprar Bitcoin, la baja volatilidad que había en Bitcoin en ese momento, el Bitcoin cuando estaba chocando con los 10K por debajo y por arriba, Bitcoin seguirá subiendo, Bitcoin, aquí está, Bitcoin seguirá subiendo, Bitcoin seguirá subiendo, y por ahí uno de los 15K que no lo veo, debe ser, no lo veo. Porque después los 10K, obviamente que pasamos por 15 y después de eso empezó, bueno, Bitcoin seguirá subiendo, ahí se habla de las razones de ello, ¿no? BTC y su dirección actual fue el último video que subí con respecto a este tema. Pero allí en esos videos donde me hablo de Grayscale, hablo de lo que hizo Paul Tudor Jones cuando colocó cierto porcentaje de su portafolio en bitcoins, entre otros, ¿no? Recuerda que a estos señores no le tiembla el pulso si el precio baja, sino, y muy por el contrario, son commercials, son comerciales, lo que estamos hablando en los videos del COT. Inclusive la data de JP Morgan marca que Bitcoin se ha vuelto el novato del año.
Aquí es cuando se juntan lo viejo y lo nuevo, aunque aunque la correlación entre Bitcoin y Gold ha sido muy baja históricamente hablando, lo que está sucediendo ahorita es que, bueno, tiene una correlación algo intrínseca, ¿no? Algo junta, positiva. ¿Cierto? Porque bueno, las dos tienen una ligera curva, mejor dicho, el Gold tiene una ligera curva al alza, mientras que Bitcoin tiene ya va perpendicularmente hacia arriba, ¿no? Esto lo saco de JP Morgan. Creo que es que hay otra imagen, ¿no? Sí, aquí está la correlación de BTC con el oro. Fíjate que ahora está positiva. Está positiva y está alta. O sea, no, está cerca de los picos más altos que puede llegar a estar. Hay que señalar que Bitcoin, número uno, no responde a ningún ciclo económico, número dos, introduce nuevas métricas como por ejemplo el halving y el hash rate y se desliga de modelos clásicos financieros, es decir, es difícil estudiarlo. Esto genera ciertas oportunidades tácticas para el 2021, puesto si de portafolio se trata, especialmente en el mercado de divisas, los inversores prefieren las de menor volatilidad, como por ejemplo el yen japonés o el franco suizo, aunque claramente hay cierta atracción por derivados basados en el euro y en la libra. O sea, a ustedes les gusta especular el euro y la libra dólar, ¿no? A mí me gusta especular el euro y la libra dólar. Debido a la cantidad de nuevos derivados, Bitcoin entrará en ese paquete, puesto ya no solamente puedes especular la libra dólar con un CFD o comprando libras o comprando euros. No necesariamente sí, sino que bueno, hay otro tipo de derivados como las opciones financieras, las barrier options, las vanilla options, tienes las palm options, tienes las block options, tienes distintos derivados que te permiten a ti especular, inclusive bueno, tienes las opciones binarias, pero tienes distintos derivados que te permiten especular siempre y cuando tú sepas cubrir ese delta que estás generando dentro de ese mismo derivado. Repito, el tema de manejo de riesgo. Sinceramente creo que estamos entrando, bueno, inclusive una de ese tipo de derivados, uno lo que puede encontrar en mi exchange, que ya va a entrar en funcionamiento, que es, lo pueden encontrar en spspreadex.com. Les voy a dejar el link abajo a los que estén interesados. Porque bueno, son distintos tipos de derivados que se pueden aplicar y que uno puede generar una apuesta financiera en base a ese resultado económico que uno está esperando. Sinceramente creo que estamos entrando en una fase de madurez de mercado en el que ya no habrá, entre comillas, manipulación por parte de un pequeño sector, sino que ahora evolucionamos a una forma más institucionalizada de relacionarnos con nuestro subyacente favorito, ya que, repito, van a haber o existen distintos tipos de derivados y distintas formas de estudiar el mismo subyacente, que en este caso es BTC, que en este caso es Bitcoin. Nada más tenemos que ver la cantidad de interés abierto que existe en el CME y cómo ha ido subiendo desde la apertura de contratos de esa entidad financiera. ¿Se acuerdan cuando el CME empezó a lanzar esos primeros contratos? Tenía muy poco interés abierto y fíjate que ahora el CME es el segundo exchange con mayor cantidad de dinero colocado entre sus contratos en base a Bitcoin. Cabe destacar que los jugadores del CME también están en otros activos, en otros subyacentes. Ergo, las correlaciones pueden tender a aumentar y allí es cuando nosotros tenemos que estar muy pendientes en qué punto de esa madurez de mercado nos encontramos, ¿no? Si nos encontramos ya en un pico, porque el pico puede ser ahí mismo, o si nos encontramos apenas subiendo en algo que puede ser mucho mayor, en algo que puede ser mucho más, digamos que una inversión mucho más rentable, ¿no? Con respecto a eso, les pido que me den su humilde opinión con respecto a esto que yo les acabo de decir. ¿En qué punto nos encontramos con respecto a Bitcoin? Nos encontramos en una fase acumulativa, en una fase distributiva, en una fase de que volvemos a los 10.000. ¿En qué punto nos encontramos dentro del ciclo de Bitcoin? En este momento hay oportunidades únicas cuando se trata de correlaciones versus activos tradicionales. Nuevos vehículos de inversión empezarán a salir, como los que yo voy a empezar a sacar. Tenemos mejores estructuras de comercio, tenemos más liquidez, eso es lo que se conoce como madurez de mercado. Y hablando de madurez de mercado, hablando de mercados que ya están, digamos que desarrollados, que ya podemos tener un acercamiento un poquito más institucional con respecto a ellos, vamos a hablar sobre el euro. Bueno, sobre Forex, vamos a hablar sobre el mercado Forex, me interesa hablar un poco sobre el mercado Forex. ¿Qué tan equivocados están los traders para el 2021? Esa es una pregunta bastante interesante porque muchas veces pensamos que todos estamos en lo correcto, que todo el mundo está pensando en lo mismo. ¿Y qué pasa si todos pensamos en lo mismo y lo mismo está equivocado? Recuerda que la idea de consenso es decir en público lo que nadie cree de manera individual. Por mi parte, yo voy largo en mercados emergentes versus dólar y de manera indirecta también en el euro. Fíjate que en los últimos 3 años los analistas han apuntado a que el euro cierra por arriba y en los últimos 3 años no la han pegado. Quizás en este año pase lo mismo, en el 2021, sobre todo con lo difuso y difícil que es emitir algún tipo de juicio, sobre todo por los fundamentales que están en este momento, ¿no? Después de lo que dijo la Fed, sinceramente no veo ninguna razón
para dejar de vender dólares. Todos los grandes bancos de inversión están negativos menos uno. Y me imagino que ustedes saben cuál es ese banco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y es así como Bitcoin, y es así como en Bitcoin hay una cierta similitud entre lo que pasó en el 2017 y el 2018 con el euro versus lo que está sucediendo ahorita. Es decir, en el 2017 y en el 2018 tiene cierta similitud con respecto a lo que está pasando ahorita en BTC. Y resulta que ese mismo hilo discursivo se puede aplicar al euro. Lo mismo que lo sucedió en 2017-2018 está pasando en el euro en este momento. En su momento el Banco Central Europeo intentó contener el euro, lo mismo que está haciendo ahorita. Y de forma fundamental puede que lo logre, ¿no? Sobre todo a nivel, si no vamos a nivel de gráfica, estamos chocando con una parte bastante interesante, ¿no? Son los mismos highs del 2018, son los mismos altos más altos del 2018, mientras el dólar ha sido un bajo más bajo, ¿cierto? En este caso, fíjate cómo nos estamos acercando a esa punta y ahí podemos aplicar una estrategia de venta de opciones, ¿no? Puedes vender calls y puedes vender puts, y puedes vender calls y vendes puts y acumulas el premium debido a que estamos en ese rango, ¿no? Aquí estamos en que esto puede que parezca momentum y en efecto es momentum si lo comparamos con esto, pero aquí estamos entrando en un proceso de volatilidad. Esto es un proceso de volatilidad, languidecencia es lo que podemos estar esperando. Y cuando la volatilidad tiene un crush, vale la pena vender esa volatilidad, sobre todo con unos calls y unos puts alejados, ¿no? O out of the money, bastante out of the money, para que nos permita a nosotros tener una banda allí. ¿Para qué usar un CFD cuando puedes jugarte un par de opciones? Y si el pasado funciona de algo, entonces el euro se presenta como en el año 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016. ¿Qué ha pasado en esos años? Bueno, elecciones en Estados Unidos y aparte de dos crisis financieras, ¿no? La del 2008 y la del 2012. El euro tiene un pico en enero luego de una elección en Estados Unidos, según el promedio en los años electorales. Según el promedio en los años electorales tenemos un pico más o menos por acá en enero luego de las elecciones y en efecto, ¿qué hace? Languidecemos. Languidecemos, sobre todo entre marzo, abril y mayo, ¿no? Languidecemos, que es lo que estamos esperando acá. Y por eso nos vamos a jugar esas. Por eso, bueno, por eso el CryptoPan hace jugar eso, ¿no? Vender calls y vender puts. Gráfica. Y aquí la siguiente pregunta es la narrativa de los risk-on en mercados emergentes, aquellos que les gusta el riesgo. ¿No? Tenemos qué pasará con el desarrollo de los emergentes cuando se entreguen los lotes de vacunas para el COVID-19. Repito, a mayor cantidad de noticias sobre la vacuna, el real de Brasil, el rublo ruso, el peso mexicano, el peso argentino, el peso colombiano y la mayoría de los mercados emergentes son las divisas que más ROI tienen, que más retorno de inversión tienen cuando estamos hablando de vacunas cuando estamos hablando de noticias sobre la vacuna. Porque son países que están bastante afectados por malas políticas de higiene, malas políticas medicinales, malas políticas de, ¿cómo es que se llama? De bioseguridad es el término, ¿no? El término que se está usando ahorita, la bioseguridad. Eh, entonces son países que han sufrido ciertos coñazos por malas políticas con respecto a eso, con respecto a tratar o prevenir el COVID-19 y cuando salen temas de noticias, de verdad que eso les afecta bastante a nivel positivo para esas monedas, ¿no? Y es donde tienes una buena forma de arbitrar noticia versus... Y esto no quiere decir que todo fundamento venga en forma de noticia, pero sí toda, perdón, esto no quiere decir que toda noticia sea un fundamental, pero en efecto los fundamentales más veces de las que no vienen en forma de noticia. ¿De qué otra forma podemos ver el riesgo actual en otros subyacentes dentro del mercado Forex? Bueno, lo que tienes que hacer es, número uno, buscar el fair value del activo a estudiar o del activo que quieres comprender, saca la media entre el fair value y el twin deficit y mientras más alto sea el número, mucho más riesgo tiene tu posible posición, que eso es lo que está pasando en el euro en este momento, ¿no? El modelo, cuando estamos comparando el spread entre el bono a 10 años versus el bono a 2 años, nos da que el euro debería subir, pero por ahora sinceramente no lo creo, sobre todo porque estamos chocando con ese soporte, perdón, con esa resistencia por la parte de arriba, ¿no? Y cuando el euro está, bueno, el dólar está chocando con ese suelo bueno, obviamente que por la parte de abajo, no, los suelos no están arriba, criptomonedas. Y por último, ya para culminar, Tesla ha sido la mejor acción del año, sobre todo en Robinhood, le están viendo bastante jugo al upside. El problema con esto, y es algo que quería traer a colación porque esto puede llegar a pasar con Bitcoin, vamos a ver si esto se ve bien así. Ah, correcto. Yo mismo me gusta.
El problema con esto es que se genera un loop, ¿sí? Sobre todo cuando tienes un proceso de madurez de mercado, se generan estos loops. Les explico. Los dealers persiguen el delta. Para ganar delta hay que vender la venta corta, porque tienen que vender para ganar delta, porque ellos son hedgers, porque ellos son coberturistas. La venta corta hace aún más corta la posibilidad de subida, porque tienes una presión desde la parte de arriba y hay que comprar para estimular la demanda y aquí perdemos delta y volvemos al punto uno, ¿no? Entonces tengo que comprar para estimular la demanda, pero resulta que yo también estoy vendiendo y entonces cuando tenemos que un volatility crush, tienes esa reducción de la volatilidad tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo porque hay una presión hasta que llegue otro jugador de peso o hasta que uno de los jugadores de peso se sale y tienes un quiebre, bien sea por arriba o bien sea por abajo, post volatilidad, previo momentum. Cabe destacar que el rolling de los especuladores ha creado el efecto cohete que estamos viendo en este momento dentro de la acción, dentro de Tesla. ¿Qué va a pasar ahora que Tesla entre en el SP 500? Bueno, Tesla será parte de un índice que sufre de productos estructurados, que eso es lo que a mí, entre comillas, me da miedo cuando estoy hablando de Bitcoin, porque va a entrar un momento en el que, o va a llegar un momento en el que entren al mercado productos estructurados de alto calado, no de alto calibre, de alto capital. Y esos productos estructurados le reducen la volatilidad por completo a Bitcoin. Entramos en un proceso de madurez de mercado y es cuando esto sucede, ¿no? Los dealers persiguen el delta para vender, para ganar delta hay que vender, la venta corta se hace aún más corta. La venta corta es aún más corta la posibilidad de subida y hay que comprar para estimular la demanda. Y es complicado porque muchos de los retailers per se, muchos de los pequeños especuladores no saben moverse en ese mundo. Y para allá es para donde vamos, ¿no? Para allá es para donde vamos. Eso va a ser así. Escríbalo, créalo. La primera vez que lo escuchó fue aquí, en el CryptoPana. Si eso fue así, dale durísimo a ese pulgar de me gusta. Entonces Tesla será parte de un índice que sufre productos estructurados, posiciones de dispersión, overwriting y todas esas estrategias que usan los fondos de inversión como parte de su flow diario. Estas son las dinámicas del mercado de opciones. El mercado de opciones trae muchas nuevas dinámicas, muchas cosas distintas cuando estamos hablando de subyacentes, sobre todo que tienen sobre todo que no tienen techo como Bitcoin, ¿no? Porque no tenemos nada por la parte de arriba, pues todo repito, estamos en territorio totalmente inexplorado. Para tener un financiamiento para el posible downside, entonces hacemos un override de calls, es decir, sobrevendemos o sobreescribimos, mejor dicho, los calls, ergo los fondos de inversión inundan, que es el proceso de flooding, a los dealers con calls, mientras que estos últimos, los dealers, deben vender sus puts para su protección, repito, y por eso es que tienen que vender, para ganar delta, tienen que vender, cuando estamos hablando de quién, de los dealers. Cuando estamos hablando de los dealers, ellos tienen que vender, aquí está, cuando estamos hablando de los dealers, ellos tienen que vender para ganar delta. Tienen que vender para ganar delta. Y acá abajo, los fondos de inversión inundan, hacen un proceso de flooding a los dealers. Fíjate que los dealers son distintos a los fondos de inversión con calls, mientras que estos venden puts para su protección. Tesla tendrá una sobreoferta de opciones que el trader común y silvestre no está acostumbrado y esto mismo le va a pasar a Bitcoin y ahora todos van a conocer el concepto de theta bleeding o el sangrado por tiempo. Ya nos vamos a dar cuenta de que es eso. No pierdan detalle de Tesla. Yo no quiero adelantar nada. No pierdan detalle la gráfica de Tesla y cómo se va a estar comportando. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están allí presentes hasta el final de la sesión. Espero que les haya gustado. Quiero hacer esto un poquito más seguido. Ya, bueno, retomar antes de que se acabe el año una que otra sesión y una de las otras clases que quedaron pendientes, ¿no? Hay bastantes videos que quedaron pendientes. Escríbanmelos allí, los videos que quedaron pendientes y el community manager me los va a pasar. Riesgos por abdicación quedó pendiente, terminar el tema del análisis fundamental, el trading institucional también quedó pendiente, bloques de precio más nunca hice videos de eso, sistemas de trading, order flow institucional, sí, y epa, me quedaron sesiones uno a uno por subir, pero por coñazo. Así que bueno, todavía hay bastante contenido, todavía hay bastante material. No olviden ingresar en la criptopagina.com. Ensayos, brother. No volví a escribir un ensayo. Creo que tengo uno por ahí escrito o mal escrito que tengo que acomodar. Pero en fin, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si les gustó, durísimo ese pulgar de me gusta. Considera suscribirte, durísimo también a esa campanita. Y sin más nada que agregar, el CryptoPana se despide. Y como siempre les deseo muy, pero muy buen trading. Chao, chao.